Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. El tema es termometría, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar tres puntos importantes: termometría, dilatación y calorimetría, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con este punto tan importante que es termometría. ¿Qué es la termometría? A ver, ¿qué estudia la termometría? Estudia la medida de la temperatura de los cuerpos. Ahí está, ¿cierto? Eso es lo que mide la temperatura, la termometría. No está midiendo básicamente lo que es la temperatura de los cuerpos. Ahora la pregunta es, ¿qué es la temperatura? Algunos confunden temperatura con calor. Son dos cosas diferentes. La temperatura, ¿qué es, jóvenes? La temperatura es una magnitud escalar. Fíjate bien, es una magnitud escalar, ¿cierto? Ahí está, no tiene dirección, no tiene sentido, ¿de acuerdo? La temperatura mide el grado de agitación molecular, ¿de acuerdo? Cuando un sistema, sus moléculas se encuentran agitadas y debido a un aumento de temperatura, estas se van a mover más rápido, ¿cierto? O sea, va a haber más energía en el sistema. Por lo tanto, la temperatura mide el grado de agitación molecular. El grado de agitación molecular. Entonces ya sabes, mientras más agitado se encuentre el sistema, significa que mayor es la temperatura, ¿de acuerdo? Ok. Si me preguntan por las unidades, nosotros sabemos que existen diferentes escalas termométricas, pero la que está reconocida en el sistema internacional es el Kelvin, ¿cierto? Pregunta de examen de admisión. Eh, Sabemos nosotros que en el sistema internacional, en el SI, ¿de acuerdo? La temperatura se mide en Kelvin. Ahí está, se mide en Kelvin. Esa es la unidad de la temperatura, ¿de acuerdo? No se vayan a olvidar. El grado Celsius nosotros lo utilizamos bastante, pero la que está reconocida en el sistema internacional es el Kelvin. Las fórmulas que contienen el parámetro temperatura simplemente están en Kelvin, ¿de acuerdo? No se olviden. De las escalas termométricas que nosotros conocemos, de las escalas termométricas, las escalas termométricas. Las escalas termométricas que nosotros conocemos son, aquí tenemos, son 4 escalas, ¿de acuerdo? Ahí está, tenemos la escala Celsius, tenemos la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿cierto? Son 4 escalas que nosotros vamos a manejar, ¿de acuerdo? También conocemos puntos como el famoso punto de ebullición, tenemos el punto de fusión y también tenemos el famoso cero absoluto. El cero absoluto. ¿De acuerdo? Ahí está. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del punto de ebullición, el punto de ebullición es el punto donde el líquido se transforma en vapor. ¿De acuerdo? Y el punto de fusión es el punto donde el sólido se convierte en líquido. ¿De acuerdo? En el caso del agua, son bastante conocidos el punto de ebullición y el punto de fusión. Cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición, ¿de acuerdo? En el caso del agua, para nosotros, en el caso del agua, al nivel del mar, vamos a citar aquí como ejemplo al agua a la presión de una atmósfera. Cuando yo digo al nivel del mar, significa que la presión es máxima, o sea, la presión es una atmósfera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto vale el punto de ebullición para el agua al nivel del mar? Sería 100, ¿de acuerdo? El punto de fusión, 0, ¿de acuerdo? Esos son los valores para el agua. El cero absoluto para todas las sustancias, ¿ok? El cero absoluto para todas las sustancias es una temperatura donde teóricamente no existe el movimiento molecular, ¿de acuerdo? O sea, nada se mueve a esa temperatura. ¿Se ha logrado llegar a esa temperatura? No, ¿cierto? No se ha logrado llegar a la temperatura del cero absoluto. Según la tercera ley de la termodinámica,
indica que es imposible llegar a esa temperatura. Y en este caso, esa temperatura sería negativo 273 grados Celsius. ¿Está bien o no? Ese es el valor aproximado, negativo 273 grados Celsius. ¿De acuerdo? Los mismos valores en las otras escalas serían, acá sería negativo 460, acá sería 32 y acá sería 212. En la Kelvin y la Rankine sería 0, 0. ¿Está bien? Acá sería 273, acá sería 373, acá sería 492 y acá sería 672. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, son los valores que también nosotros conocemos en las diferentes escalas. De las 4 escalas, la que nosotros más utilizamos es esta, ¿cierto? Esta escala Celsius y esta escala Kelvin, ¿cierto? Son afines, ¿no? Esta es la escala absoluta y esta es la escala relativa. Si se dan cuenta, entre el punto de fusión y el punto de ebullición, acá hay 100 divisiones. Acá también, en la Kelvin también hay 100 divisiones. En la Fahrenheit, acá son 180 divisiones, ¿sí? Y acá también serían 180 divisiones, o sea, la resta. Este menos este me da 180 y este valor menos este valor también me da 180, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí, que una escala absoluta tiene su escala relativa, ¿de acuerdo? Una escala absoluta tiene su escala relativa, ¿de acuerdo? Profesor, o sea que las escalas relativas son aquellas que tienen temperaturas negativas. Así es. Estas dos son escalas relativas. Escalas relativas. ¿Ok? Ahí está, mira. Y las que no tienen negativos, ¿de acuerdo? Aquellas donde el cero absoluto coincide con el cero, esas se llaman escalas absolutas. Escalas absolutas. Ahí está, listo. Entonces, con eso nosotros vamos a trabajar entonces son las escalas termométricas absolutas y escalas relativas. La más usada es la Kelvin y la que está en el sistema internacional, perdón, la Celsius es la más usada y la que está en el sistema internacional es la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora cuál es la fórmula que la relaciona, cuál es la fórmula que relaciona a estas escalas termométricas, ¿ok? Vamos por acá, vamos a borrar esta partecita. Ahora vamos a ver la relación que existe entre estas escalas termométricas, ¿de acuerdo? Vamos a ver la fórmula, las fórmulas que nos permiten convertir de una escala a otra, fórmulas para conversión directa, para conversión directa. ¿De acuerdo? Ahí está. Fórmulas para una conversión directa, ¿está bien? La fórmula es bastante conocida, sería C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5 y esto es igual a Rankine menos 492 sobre 9. ¿Está bien o no? Esta es la fórmula que tú vas a utilizar para convertir de una escala a otra en forma directa, ¿cierto? Pero también déjame decirte que podemos asumir acá algunos casos bastante conocidos, ¿de acuerdo? De esta formulita, nosotros vamos a sacar, ahí está, de esta formulita nosotros sacamos lo siguiente. Si tú igualas este término con este término, lo despejas y te quedaría que Kelvin es igual a Celsius más 273, ¿ya? Este es un caso directo que nosotros utilizamos para convertir de grados Celsius a Kelvin, sumándole 273 grados. Ahora, si tú igualas estos dos de acá, ¿cierto? El 9 se elimina, este pasa con positivo, y te quedaría que Rankine es igual a Fahrenheit más 460, ¿de acuerdo? Ahí está, mira. También es una fórmula que te permite convertir de una manera directa de Fahrenheit a Rankine, ¿está bien? En el caso de una variación, fórmula para variaciones. Ahí está. Cuando son variaciones, cuando yo me refiero a una variación, puede ser un aumento o también puede ser una disminución, ¿de acuerdo? Puede ser un aumento o una disminución. ¿Qué ocurre a ver ahí? ¿Cómo sería la formulita? Sería así, variación Celsius sobre 5 es igual a variación Fahrenheit sobre 9, esto es igual a variación Kelvin sobre 5,
y esto es igual a variación Rankine sobre 9. ¿Está bien o no? Esa es la fórmula para variaciones. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de acá nosotros podemos despejar. Mira, de aquí podemos sacar dos casos muy importantes. Si tú igualas esto con esto, el 5 se elimina, ¿y qué me queda? Que una variación Celsius es igual a una variación Kelvin. ¿De acuerdo? Ahí está. Y si tú igualas estos dos, ¿qué sería? Que una variación Fahrenheit es igual a una variación Rankine. ¿Está bien o no? Ok, ahí está, mira. Es decir, si a mí me dicen la temperatura aumenta en 100 grados Celsius, da lo mismo decir que aumenta en 100 Kelvin. El término aumenta indica que es una variación. Si a mí me dicen la temperatura disminuye en 50 grados Celsius, da lo mismo que disminuya en 50 Kelvin. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta que cuando es variación, aparece el término aumenta o disminuye. ¿Está bien o no? Se calienta o se enfría. Son sinónimos en este caso que nos permiten identificar que estamos trabajando con estas fórmulas. La otra cosa es decir, por ejemplo, convierte 20 grados Celsius a Kelvin. Entonces ese ya es directo. Entonces debo de reemplazar acá. 20 grados Celsius, le sumo 273 y automáticamente ya está en Kelvin, ¿sí o no? ¿Entiendes? Entonces hay que identificar cuáles son las fórmulas que tú vas a utilizar. Claro, las más utilizadas son las de acá, pero este es para conversión directa, no te olvides. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que concierne a la parte de lo que es la dilatación, ¿de acuerdo? Es muy importante, mira bien. Para ti, ¿qué es la dilatación? Dilatación. La dilatación es un fenómeno físico, ¿cierto? Es un fenómeno en el cual la materia puede aumentar su volumen, ¿de acuerdo? Y lo contrario a la dilatación sería la contracción, ¿cierto? Si tú tienes una pieza metálica, tú la calientas, esta aumenta su volumen, pero si la enfrías, regresa a su volumen normal, pero sigue siendo el mismo cuerpo, o sea, es un fenómeno físico. La materia no ha cambiado su estructura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros en este caso vamos a trabajar con este tipo de fenómeno físico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos con respecto a la dilatación? Es un fenómeno físico, ¿de acuerdo? Y obviamente es el aumento de volumen, debido al aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Ahí está. Es el aumento de volumen debido al aumento de temperatura. No se olviden que lo contrario a la dilatación es la contracción. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero la pregunta sería, ¿todas las sustancias obedecen a ese concepto? Que cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿No? Hay sustancias como por ejemplo el agua que hace lo contrario, pero en un rango de temperaturas. Todo normal, pero en un rango de temperaturas, ahí es donde hace lo contrario, ¿cierto? Y a esto nosotros le denominamos fenómeno anómalo del agua. Fenómeno anómalo del agua. ¿Está bien? Este fenómeno, ¿entre qué temperatura se va a dar? Se va a dar entre 0 grados y 4 grados Celsius. Ahí está, mira. Ese es el rango de temperatura en el cual, cuando la temperatura sube de 0 a 4, debería haber una dilatación. Más bien el agua se contrae. Hay una contracción. ¿De acuerdo? Y cuando baja de 4 a 0, en lugar de contraerse, más bien se dilata. Cuando la temperatura disminuye de 4 a 0, en lugar de contraerse, más bien se dilata. ¿De acuerdo? Acá hay dilatación. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Es un dato muy importante. Profesor, ¿y a qué se debe eso? Se debe obviamente al tipo de moléculas que conforman a la molécula de agua, que en este caso es el hidrógeno y el oxígeno, que en ese rango de temperaturas tienden a reaccionar de esa manera, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la dilatación no es otra cosa que la separación de moléculas, ¿ok?
No es que se multiplican las moléculas, no. La dilatación solamente es la separación de moléculas y la contracción se vuelven a juntar las moléculas, ¿sí o no? Por eso nosotros vemos macroscópicamente, vemos que el cuerpo aumenta de tamaño o se contrae, ¿cierto? En ese caso las moléculas se están separando o se están contrayendo, ¿de acuerdo? En el caso del agua ocurre esto, ¿cierto? Y es un ejemplo bastante claro, por ejemplo, de repente a alguien le ha pasado esto. Tú tienes una botella de vidrio, ¿cierto? Y la llenas totalmente de agua, ¿cierto? Y la pones en el congelador. ¿Qué va a pasar? Esta botella se quiebra, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la temperatura está bajando de 4 a 0, obviamente las moléculas del agua como que se separan, ¿cierto? O sea, perdón, claro, hay una separación en este caso, hay una dilatación y como el vidrio no resiste el cambio de volumen, se rompe simplemente, ¿sí o no? Cuando la temperatura baja de 4 a 0, las moléculas obviamente se separan un poquito, o sea, el agua se dilata y por lo tanto, obviamente el vidrio no resiste el cambio y se termina rompiendo la botella, ¿cierto? Por eso, una botella de gaseosa, una botella de cerveza, una botella de cualquiera, pero que contenga agua, siempre va a traer un espacio vacío, ¿cierto? Justamente para este fenómeno de dilatación, ¿de acuerdo? No hay que olvidar eso. También hay que recordar que a 4 grados Celsius la densidad del agua es máxima, ¿sí? A la temperatura de 4 grados, la densidad del agua es máxima. ¿Ok? ¿Y cuánto vale la densidad del agua a 4 grados? Es 1000, ¿cierto? Es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien o no? Esa es la densidad que nosotros normalmente consideramos para el agua, pero hay que reconocer que eso se da a la temperatura de 4 grados Celsius. Ahora, tenemos tipo de dilatación, ¿cierto? 3 tipos de dilatación. Vamos a mencionarlos, ¿ya? Acá está. El primer tipo de dilatación es la dilatación lineal. Dilatación lineal, ¿ok? Cuando por ejemplo tenemos barras metálicas, ahí las propiedades son bastante precisas para este tipo de dilatación, ¿de acuerdo? Mira bien, por ejemplo, yo tengo una barra a una cierta temperatura. Esa barra mide L sub 0, o sea, longitud inicial. Si nosotros calentamos la barra y lo llevamos hasta una temperatura mayor, una temperatura final, ¿sí? Para que ocurra la dilatación, entonces me voy a dar cuenta que la misma barra ahí está. Las moléculas se separan, ¿sí? Y crece. Va a crecer, ¿ok? ¿Cuánto mide la barra? La barra mide LF. ¿Qué significa LF? Longitud final. Tenemos la barra al inicio, longitud inicial, la misma barra, pero ya dilatada, que presenta una longitud final. Profesor, ¿puedo calcular yo el aumento de longitud? O sea, ¿puedo calcular la variación de longitud? Sí, sí se puede. ¿Qué fórmula debo utilizar yo para calcular la variación de longitud? Muy bien. La variación de longitud, o sea, si tú quieres calcular, ¿cierto? La variación de longitud, puedes hacerlo solamente restando la longitud final menos la longitud inicial. O sea, así como segmentos, longitud final menos longitud inicial, ¿correcto? Pero también lo puedes hacer calculando la variación de longitud utilizando las características del material. O sea, longitud inicial por alfa por variación de la temperatura. ¿Ya? Mira bien. Esta formulita es muy importante, te la tienes que aprender. Ahí está, mira. ¿Sí? Si tú quieres saber en cuánto aumenta la longitud, esto es igual a ¿quién? A la longitud inicial por alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de la temperatura. ¿Está bien o no? Entonces ya sabes, si a ti te dicen pues que esto mide al inicio 5 metros y al final mide 6 metros, ¿cuánto se dilató? 1, pues, ¿no? Pero si no te dan nada de eso, más bien te dan las características del material, entonces utilizas la fórmula de acá, ¿cierto? Entonces, si tú reemplazas esta fórmula en la primera, vas a despejar y vas a calcular la longitud final. Y te va a quedar longitud inicial por 1 más alfa por variación de la temperatura. ¿Ok? Ahí está, mira. Esa fórmula, ¿sí? La vas a utilizar cada vez que te pregunten cuánto vale toda la barra.
¿Cuánto vale toda la barra al final? Esta es para calcular el aumento y esta es para calcular toda la longitud, ¿cierto? Ya sabes que el alfa, ¿qué vendría a ser? Alfa vendría a ser el famoso coeficiente de dilatación lineal. ¿De acuerdo? Ahí está. Profesor, ¿y cuáles son las unidades de alfa? Se mide en grados Celsius a la -1. O también, así como vino en el examen de admisión, también puede ser Kelvin a la -1. Es lo mismo. Profesor, pero si un grado Celsius no es lo mismo que un Kelvin. No, es que esa unidad viene de una variación. Y tú sabes que en variación, una variación Celsius es igual a una variación Kelvin. Por eso, sea así o sea así, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora vemos la dilatación superficial. Ahí está, la dilatación superficial es cuando nosotros trabajamos con placas, ya no tan solo barras, sino placas metálicas, ¿cierto? Mira bien, por ejemplo, si yo tengo acá una placa, esta placa tiene un área inicial a su cero, después del calentamiento, después del aumento de temperatura, esta placa está más grandecita, ¿cierto? Ahí está, mira. Esa placa ya tiene un área final. ¿Está bien o no? Área inicial, área final. ¿De acuerdo? Si tú quieres saber cuánto es la variación de área, o sea, en cuánto ha aumentado, restas el área final menos el área inicial. Pero si tú quieres calcular la variación de área conociendo las características de este material, aplica la fórmula que dice área inicial por beta por la variación de la temperatura. Si este dato tú lo reemplazas acá, te va a quedar ¿qué cosa? Que el área final es igual al área inicial por 1 más beta por la variación de la temperatura. ¿Ok? Ahí está, mira. Esta fórmula de aquí te permite saber en cuánto aumenta el área. Y esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Cuánto vale el área final? La primera entonces te permite saber en cuánto aumenta y la otra cuánto vale el área final. ¿De acuerdo? Y no te olvides que el beta que representa, el beta representa el famoso coeficiente de dilatación superficial. ¿De acuerdo? Y las unidades del beta son igualito, grados Celsius a la -1 o también podría ser Kelvin a la -1. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora continuamos con lo que es el tercer tipo de dilatación. Fíjese bien, tenemos la dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica. ¿Está bien? Claro, ahora ya trabajamos con todo el cuerpo, ¿no? Ya no trabajamos con barras ni placas, ahora trabajamos con todo el cuerpo o toda la sustancia. En este caso voy a trabajar con volúmenes de los cuerpos rígidos, puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser un cubo, puede ser un paralelepípedo, ¿cierto? O también puede ser un volumen de un cierto líquido, como por ejemplo podría ser el mercurio, que es bastante solicitado en este tipo de fenómenos, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hacer acá un dibujito de un cuerpo rígido, podría ser fácilmente un cubo. ¿Ya? El cubo al inicio tiene un volumen inicial, valga la redundancia. Si nosotros aumentamos la temperatura, ese cubo ahora es más grandecito, tiene un volumen final. ¿Está bien? Si tú quieres saber en cuánto varió el volumen, simplemente restas el volumen final menos el volumen inicial. Claro, si te dicen acá son 2 metros cúbicos y acá son 5 metros cúbicos, pues la resta sería 3. Pero si no tienes eso, entonces la variación de volumen también se puede calcular así, como volumen inicial por gamma por la variación de la temperatura. No te olvides que el gamma vendría a ser el coeficiente de dilatación volumétrico. Y si tú reemplazas esta
ecuación, la segunda en la primera, obtienes que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más gamma por la variación de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, con esta formulita de aquí, tú averiguas cuánto aumentó el volumen. Y con esta formulita de aquí, tú obtienes todo el volumen final. ¿Está bien o no? Esta fórmula te permite saber en cuánto aumenta y esta fórmula cuánto vale todo el volumen al final. No te olvides que el gamma que representa, el gamma representa el coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación volumétrico. Y efectivamente, ¿en qué se mide? ¿Cuáles son las unidades? Igualito. Grados Celsius a la -1 o también podría ser Kelvin a la -1. Es lo mismo. ¿Está bien? Esas son las unidades para el coeficiente. No te olvides entonces acá, nota, también hacemos esto, este hincapié, mira. No te olvides la relación que alfa sobre 1 es igual a beta sobre 2 y esto es igual a gamma sobre 3. ¿Está bien o no? Esto es importante. O sea que si yo quiero el beta, ¿a qué va a ser igual beta? El beta va a ser igual a 2 alfa, ¿cierto? Y si yo quiero el gamma, ¿a qué es igual el gamma? Va a ser igual a 3 alfa, ¿cierto? Ahí está, mira. Son los famosos coeficientes de dilatación lineal, superficial y volumétrico. Dependiendo sea el caso, tú la vas a utilizar. Y esta es la relación que permite encontrar una en función de otra. Ojo, físicamente los materiales ya están estudiados. Sí, por ejemplo, si trabajo con una barra de cobre, de plata, de oro, de aluminio, etcétera, ¿cierto? Todos sus valores, todos sus coeficientes ya están establecidos, ya están calculados. Te los van a dar en el problema solamente para que lo reemplaces, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con respecto a la densidad? ¿La densidad tiende a variar con la temperatura? Eso es correcto, ¿cierto? La densidad tiende a variar con la temperatura, no te olvides. Vamos a colocar acá, mira, la densidad, ¿sí? La densidad de versus temperatura. Temperatura T, ¿está bien? Ahí está, fíjate. Nosotros debemos de saber, jóvenes, que si yo tengo una barra que tiene masa 1 kilogramo y yo la caliento y esa barra crece y la vuelvo a pesar, sigue siendo 1 kilogramo. Es decir, la masa no va a variar. La masa al inicio y la masa al final debe ser la misma, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Si yo tengo acá, por ejemplo, un bloque, ¿ok? Y ese bloque tiene volumen inicial y masa inicial. Después del calentamiento, ese mismo cuerpo, ¿cierto? Ahí está ese mismo cuerpo. Después del aumento de temperatura, ese cuerpo tiene volumen final y masa final. Pero como te dije, la masa va a ser la misma, antes y después. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la masa al inicio es igual a la masa al final. ¿Está bien o no? Eso es importante. Ahora, según tú recordando, bueno, lo que hemos hecho en la clase anterior, la masa, ¿sí? A ver acá. La densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí o no? ¿Está bien? Si tú el volumen lo pasas a multiplicar, ahí está, la masa sería densidad por volumen. Por lo tanto, acá sería densidad inicial por volumen inicial. Esto es igual, acá sería densidad final por volumen final. ¿Está bien o no? Entonces, seguimos el proceso. Densidad inicial, volumen inicial. Densidad final por... ¿Cuánto es la fórmula para el volumen final? Según lo que hemos visto anteriormente, el volumen final tiene fórmula volumen inicial por 1 más gamma por variación de la temperatura, ¿cierto? De acá, este factor se elimina, ¿sí o no? ¿Y qué me quedaría, jóvenes? Si esto yo lo paso a dividir, me quedaría, por lo tanto, que la densidad final es igual a la densidad inicial sobre 1 más gamma variación de la temperatura, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar cada vez que me pregunten por la densidad, ¿cierto? ¿Qué pasó con la densidad?
¿Cambió o no cambió? Sí, sí cambió, ¿cierto? Si me preguntan la densidad final, esta es igual a la densidad inicial sobre 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico por la variación de la temperatura. ¿Está bien? Ok. Ahora continuamos con lo que es la calorimetría. A ver, jóvenes, ¿qué es la calorimetría para nosotros? Calorimetría. Ahí está. La calorimetría estudia las medidas del calor, ¿cierto? Medidas y transferencia del calor, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Ok. Profesor, ¿temperatura y calor están relacionados? Sí, están relacionados. ¿Por qué? Porque si yo tengo una olla con agua, ¿ok? Y esa olla con agua yo la pongo en la hornilla, ¿sí? La prendemos en la hornilla y esta comienza a calentar. El calor llega a la olla y la olla le transmite el calor al agua. Entonces el agua empieza a subir su temperatura. Entonces, a más calor, más cantidad de temperatura va a haber en el ejemplo que les estoy colocando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para nosotros, ¿qué es el calor? Calor o cantidad de calor. ¿Qué representa para nosotros? Mira, el calor es una energía en tránsito, ¿ya? Es una energía en tránsito. O sea, es una energía viva, es una energía que fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿cierto? Eso es lo que manda la naturaleza, que los cuerpos calientes le dan calor a los cuerpos fríos, ¿cierto? Cuando los átomos se excitan, cuando los átomos se agitan, se desprende una energía. Y esa energía, obviamente, es el calor. Esa energía interna que fluye de un átomo a otro átomo, ¿cierto? Se denomina flujo de calor. ¿Está bien o no? Esa energía interna en movimiento se le llama calor. ¿Ok? Por ejemplo, tú comienzas a hacer ejercicio, ¿sí? Haces tus planchas, tus saltos y todo lo demás, corres, trotas, todo lo demás. Entonces tus átomos se excitan, ¿cierto? Entonces de tal manera que comienzan a emanar esa energía interna y esa energía interna no es otra cosa que el calor, ¿cierto? El calor fluye, esa energía interna fluye de un lugar a otro lugar, ¿cierto? En este caso, nosotros somos más calientes que el medio ambiente y por lo tanto emanamos calor al medio ambiente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces no hay que olvidar, es una energía en tránsito, ¿ok? Colocamos acá también fluye de un cuerpo caliente a uno frío. Hasta, hasta ahí está. El calor fluye de un cuerpo caliente a uno frío, ¿cierto? Hasta alcanzar el equilibrio térmico. Recuerden ustedes que el equilibrio térmico no es otra cosa de que cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. Por ejemplo, yo tengo este plumón, supongamos que está a 100 grados Celsius y esto está a 20 grados, 100 y 20. Los pongo en contacto, el cuerpo de 100 le va a dar calor, ¿no? Al frío. El caliente al frío le va a dar calor. Pero ¿cuándo termina la transferencia del calor? Cuando los dos alcancen la misma temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. ¿Está bien? En el sistema internacional, las unidades juegan un papel muy importante, ¿ya? En el sistema internacional, en el SI, ¿de acuerdo? El calor, ¿en qué se mide? El calor se mide en calorías o en joules. Se mide en joules, ¿listo? Esa es la unidad en el sistema internacional para el calor, ¿de acuerdo? Claro, es cierto, utilizamos bastante la caloría, pero la que está reconocida en el sistema internacional es el joules, ¿de acuerdo? Mostramos acá algunos equivalentes, ¿sí? Algunos equivalentes. ¿Ya? Equivalencias. ¿Cuánto vale un joules en calorías? ¿Cuánto vale una caloría en joules? ¿Cuánto vale una kilocaloría en calorías?
¿Cuánto vale una unidad térmica británica? Un BTU, ¿cierto? Esas son cositas que nosotros debemos de conocer, mira, ¿sí? Lo básico, jóvenes, tenemos que manejarlo ahí, ¿de acuerdo? También tenemos acá la famosa, el kWh, ¿cierto? El kWh que también es una unidad de energía, ¿de acuerdo? Que en muchos casos se utilizan, por ejemplo, los calefactores eléctricos, ¿está bien? Mira bien, un joules vale 0,24 calorías. Una caloría vale 4,186 joules. Una kilocaloría son 1000 calorías. ¿Cuánto vale una unidad térmica británica? Aproximadamente 252 calorías. Y un kilowatts hora son 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿Listo? Ahí está, mira. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer con respecto al calor. Cómo se define, qué es el calor, ¿cierto? De dónde fluye de un cuerpo caliente a uno frío hasta el equilibrio térmico, cuál es la unidad en el sistema internacional y también conocer sus equivalentes. Muy bien, también tenemos acá la forma de propagación del calor. Hay que recordar, estas son preguntas de examen de admisión. Fíjate bien, formas de propagación del calor. Formas de propagación. A ver, ¿tú sabes de cuántas formas se propaga el calor? Formas de propagación del calor. Ahí está. Mira, el calor se propaga de 3 formas. 1, por conducción. 2, por convección. 3, por radiación. ¿Sí? Son 3 formas que vamos a hablar un poquito de ellas porque son preguntas claves para un examen. Ojo, primero hablamos de la conducción. Recuerda que la conducción se va a realizar en tipo de materiales sólidos. ¿Sí? Todos los materiales conducen, ¿ah? ¿Sí? Claro que hay otros que son mejores conductores del calor y hay otros que son malos conductores del calor, pero sin embargo, igual, fluye. Por ejemplo, yo tengo una varilla metálica de 2 metros más o menos. Un extremo lo pongo en una fogata, ¿sí? Ahí hay bastante fuego, lo pongo ahí, y yo la sostengo del otro lado. ¿Me quemo o no me quemo? Me voy a quemar, ¿cierto? Pero va a tener que pasar un tiempo todavía hasta que yo me queme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la varilla son 2 metros. Acá se calienta y el calor tiene que pasar a través de la varilla, de átomo a átomo, de tal manera que al final el calor llega a mi mano y ahí recién lo suelto. ¿Entiendes o no? Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Qué ha pasado? El calor se está conduciendo de molécula a molécula hasta que al final todo el cuerpo se caliente. ¿Está bien o no? A eso nosotros le llamamos conducción. Y el sólido sigue siendo sólido. La forma del cuerpo sigue siendo la misma. Simplemente se ha conducido de átomo a átomo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la conducción se da en los sólidos, ¿de acuerdo? Y se transmite, el calor se transmite de molécula a molécula. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí las masas no se mueven, no hay movimiento de masas. No hay movimiento de masas. Claro, efectivamente, si el sólido sigue siendo sólido, sigue teniendo la misma forma, pues las masas, los átomos no se han movido. Lo único que han hecho, uno recibe el calor y le da al otro átomo y este al que sigue y así, ¿no? Me dejo entender y se termina calentando todo el cuerpo. ¿Está bien o no? La segunda forma de propagación del calor es la convección. La convección, ¿está bien? Ahí está. La convección se da en fluidos, o sea, en líquidos y gases. Líquidos y gases, ¿ok? Ahí hay convección. Por ejemplo, tú tienes una olla con agua, el agua que baja de la cañería, ¿cierto? Baja más o menos a unos 18 o 20 grados. Entonces, ¿qué pasa con ese agua cuando tú lo pones en la hornilla? Se empieza a calentar, ¿cierto? Y la temperatura comienza a subir. Entonces, si tú te das cuenta, en la olla con agua, las moléculas que se calientan más rápido son las que están abajo. Esas moléculas calientes ahora van a subir y las moléculas frías van a bajar, ¿cierto? De tal manera de que se está dando este fenómeno de convección. Las moléculas calientes suben y las moléculas frías bajan y así se termina calentando todo el sistema. Eso ocurre con los líquidos. Y con los gases también. Por ejemplo, en el caso del aire, por ejemplo en verano, ¿nosotros qué decimos?
a eso de las 12 del mediodía, ya que nos ahogamos de calor, ¿eh? ¿Por qué? Porque el aire está caliente. Y si el aire es caliente, obviamente tú sientes esa sensación de que hace bastante calor. Me dejo entender, porque si las moléculas están a una temperatura elevada, esas moléculas cuando chocan con tu cuerpo, ¿sí? Ese aire, cuando esas moléculas que conforman el aire chocan con tu cuerpo, entonces la sensación térmica al toque nomás, ¿cierto? ¿Qué decimos? Mucha que me quemo, dice, ¿no? Me sofoco. Claro que sí, porque hay algo caliente que está chocando contigo. En cambio, si hace bastante frío, las moléculas también están frías. Y si esas moléculas frías chocan contigo, entonces también, ¿no? Si a ti te ponen un pedazo de hielo, un bloque de hielo, te tocan el cuerpo, entonces esa zona la vas a sentir bastante fría. Entonces, obviamente la sensación térmica justamente responde a esos cambios de temperatura. ¿Listo? No te vayas a olvidar. Entonces, la convección se da en líquidos y gases. Y ojo, aquí las moléculas transportan el calor. Al igual que en la conducción, ¿no? ¿Sí? La conducción también las moléculas son las que transmiten el calor, pero acá las moléculas sí se mueven, ¿cierto? Acá sí hay movimiento de masas. Sí hay movimiento de masas. ¿Listo? Ahí está. No te vayas a olvidar. ¿Ok? También tenemos acá, ojo, también tenemos acá la radiación. La radiación. ¿Listo? La radiación, jóvenes. Claro, por ejemplo, hay muchos fenómenos de radiación. Por ejemplo, tú te vas a la playa en época de verano, ¿cierto? Te echas ahí en la playa, que el sol, ¿no? Incide en tu cuerpo. Tú con un buen bronceador y un buen bloqueador, obviamente obtienes lo que deseas, ¿no? Pero vamos al hecho, la radiación, las ondas de calor están llegando al cuerpo, ¿cierto? Claro que sí, las ondas de calor, las ondas electromagnéticas que llegan a tu cuerpo son ondas débiles, ¿ah? Son ondas muy débiles. ¿Por qué? Pero ni aún así para nosotros son letales, mira. Porque, por ejemplo, imagínate que la Tierra no tuviese una capa de ozono, si la Tierra no tuviese una magnetósfera, ¿qué pasaría con toda la radiación que el Sol le manda a la Tierra? Pasarían simplemente directo, como no hay filtros, pasa, y a ver, tú échate en la arena a ver ahí, hasta que te desaparece, ¿sí o no? Entonces, obviamente, eso es lo que va a pasar. Entonces, simplemente, recuerden ustedes, jóvenes, que la radiación son ondas electromagnéticas, que viajan en el vacío, que viajan en el vacío. ¿De acuerdo? Claro, obviamente se necesita una fuente de calor. En este caso, el sol es una fuente de calor. Un foco también es una fuente de calor. ¿Irradia energía? Sí, irradia energía, pero depende del tipo de energía que irradie. Por ejemplo, no es lo mismo poner un foco amarillo de 100 watts que poner un foco LED de 5 watts. ¿Me dejo entender? La radiación es diferente, ¿no? Por lo tanto, en el foco de 100 watts, la luz amarilla calienta bastante, ¿sí o no? Entonces, obviamente, ahí se siente el fenómeno de radiación, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a estudiar, jóvenes, algunos parámetros que son muy importantes, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá. Un parámetro importante, por ejemplo, sería la capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Lo puedo representar con la letra C, pero una letra K se ve más chévere, ¿de acuerdo? Ahí está. La capacidad calorífica. ¿Qué mide la capacidad calorífica, jóvenes? Mide la cantidad de calor que se gana o se pierde por unidad de temperatura. ¿Cierto? Ahí está, mira. La fórmula para calcular la capacidad calorífica es bien sencilla. Es el flujo de calor sobre la variación de la temperatura. ¿Está bien? Ahí está, mira. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? Si a mí me dicen
que la capacidad calorífica de una sustancia es 6 calorías sobre grado centígrado. Un ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué significa esto? Significa que el cuerpo tiene que ganar 6 calorías para que la temperatura varíe en 1 grado. En este caso, para que aumente. ¿Me dejo entender? Si el cuerpo gana 6 calorías, la temperatura va a aumentar en 1 grado. Pero si el cuerpo pierde 6 calorías, la temperatura disminuye en 1 grado. ¿De acuerdo? Por eso dice, mide la cantidad de calor que se gana o se pierde por unidad de temperatura. ¿Cierto? No hay que olvidar eso, es muy importante. También tenemos acá, ojo, un parámetro muy importante, es el famoso calor específico. El calor específico, que lo representamos con la letra CE, ¿de acuerdo? Ahí está, calor específico. El calor específico también es lo mismo que la capacidad calorífica, pero es específico, o sea, por unidad de masa, ¿de acuerdo? Por eso decimos, mide la cantidad de calor que gana o pierde para variar la temperatura en 1 grado por unidad de masa. Claro, simplemente el calor específico, no hay que olvidar esto, el calor específico es la capacidad calorífica por unidad de masa, ¿cierto? Ahí está, mira. Y si tú reemplazas la capacidad calorífica, que es calor sobre variación de la temperatura, te va a quedar simplemente calor sobre masa por la variación de la temperatura, ¿cierto? Ahí está, mira. Esa es la fórmula para calcular el calor específico, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahí está, mira. Cualquiera de las dos, así, como capacidad calorífica sobre masa o calor sobre masa por variación de la temperatura. ¿Está bien o no? Profesor, ¿y esos calores específicos son conocidos? Claro, en el caso del agua son bastante conocidos. En el caso del agua es 1, del hielo es 0,5 y del vapor es aproximadamente 0,5, ¿cierto? Ok.